Hola, sean bienvenidos al curso de Introducción a la Soldadura por arco con electrodo revestido, conocido como proceso SMOE, realizado por la carrera de Ingeniería Electromecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sede La Tacunga. Continuando con la tercera semana del curso, nos corresponde revisar el primer subtema, correspondiente a el arco eléctrico. El arco eléctrico es una descarga eléctrica entre dos conductores separados ligeramente, por donde pasa la corriente al hacerse conductor al aire o gas comprendido entre los mismos, en el cual se produce un desprendimiento de luz y calor. Para crear el arco es necesario dos conductores, uno llamado electrodo y el otro el gas conductor denominado plasma. Al estar separados ligeramente los conductores, es necesario que el aire o gas comprendido entre ellos se haga conductor de la electricidad, pues los gases en condiciones normales son aislantes. Esto se logra separando el átomo de gas en iones y electrones. A continuación, se muestra la estructura atómica de un gas. En la figura A, el átomo tiene igual número de electrones y protones en condiciones normales. Sin embargo, al aplicar una temperatura elevada, el gas se consigue que los electrones se separen del átomo, como se puede observar en la figura B, dejando iones positivos, es decir, más protones que electrones, en el núcleo del átomo de gas. Este proceso es conocido como ionización. Un gas ionizado o parcialmente ionizado se denomina plasma. El arco de soldeo está dividido en tres partes: cátodo, ánodo y columna de plasma. Como se puede observar en la figura, el cátodo terminal negativo es donde se produce la emisión de electrones, que ioniza el gas convirtiéndose en plasma. Los electrones se dirigen hacia el ánodo o terminal positivo, atraídos por la carga positiva, y por ende la columna de plasma se encuentra entre el ánodo y el cátodo y su temperatura es muy elevada, del orden de los 3000 grados centígrados. Para la formación del arco eléctrico se puede utilizar corriente alterna o corriente continua. La corriente alterna varía con el tiempo en forma sinusoidal, tanto el voltaje como la corriente, por lo que la polaridad se va alterando, mientras que la corriente continua no varía con el tiempo, ni el voltaje ni la corriente. En el caso de usar corriente continua, se establece una polaridad entre la pieza y el electrodo, dependiendo del tipo de trabajo que se realice. Como se observa en la imagen, en la polaridad directa, el electrodo se conecta al terminal negativo y la pieza a soldar al terminal positivo, pues el sentido real de la corriente va del polo negativo al polo positivo. Mientras que la polaridad inversa, el electrodo se conecta al terminal positivo y la pieza a soldar al terminal negativo, es decir, al contrario de la polaridad directa. La elección de la polaridad dependerá, entre otros factores, del tipo de proceso de soldeo, del tipo de electrodo y del material base. A continuación se visualiza la conexión en polaridad inversa. Las características de este tipo de conexión son: se obtiene un baño relativamente ancho con poca penetración, excesiva acumulación de calor en el electrodo, se produce el efecto de decapado o limpieza de óxidos. A continuación se visualiza la conexión en polaridad directa. Las características de este tipo de conexión son: se obtiene cordones estrechos con gran penetración, el electrodo soporta mayor intensidad de corriente, no se produce el efecto de decapado o limpieza de óxidos sobre las piezas. En la corriente alterna, debido al cambio continuo de polaridad, anula de forma reducida los efectos de las dos polaridades en corriente continua. El soplo magnético es un fenómeno que ocasiona que el arco eléctrico se desvíe del lugar donde se desea aplicar la soldadura, es decir, que se adelanta o atrasa. Este fenómeno hace que exista salpicadura en la soldadura. Las razones más comunes por las que se produce el soplo magnético del arco son: al soldar cerca de los extremos de la pieza, soldar cerca de la conexión de la masa, al soldar cerca de grandes piezas ferromagnéticas. Con corriente alterna no hay soplo magnético porque se neutralizan los efectos magnéticos debido al continuo y rápido cambio de dirección de la corriente. Felicidades, has culminado con éxito el primer video de esta semana. Gracias por verlo.